o sea, como con cinemática normal. Y básicamente el corolario está enfocado en la rehabilitación de la extremidad superior, y en la etapa, en realidad es aguda y subaguda temprana, en realidad, y me equivoqué, del accidente vascular. Dentro del primer mes es donde más se aplica esta terapia que estamos proponiendo, por medio de exoesqueletos y imaginería motora. Entonces parte de un proyecto Fondesit que estamos terminando este año. Esto viene de lo que yo hice en mi tesis del doctorado. Un poco me tocó estudiar harto el tema de cómo se entendía una organización modular del control motor. Y básicamente mi conclusión luego de muchos años de darle vuelta a esto y de estar leyendo hartos artículos, es que el movimiento humano pareciera ser un lenguaje, ¿ya? Así como nosotros generamos, no sé, un libro, un poema, etc. Estos grandes textos, ¿cierto?, tienen una base en sílabas y en palabras. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos un repertorio sensomotor que nos permite construir soluciones, y mientras más rica es la experiencia que tenemos en el ambiente, de alguna forma, mayor lenguaje tenemos y por lo tanto tenemos más flexibilidad a la hora de responder frente a una demanda. Entonces, si uno compara una máquina, ¿cierto?, un robot con un humano, la ventaja de los animales o del ser humano es que justamente su forma de moverse es un lenguaje que se construye a partir de módulos sensomotores, ¿ya? Y que flexiblemente se pueden combinar. Si uno a un robot le quisiera cambiar el ambiente o la tarea, tendría que dedicar muchas horas de programación. Daniel Goldberg, en una de sus charlas en TED, dice que tendría que hacer una tesis de doctorado de ingeniería para que el robot hiciera algo nuevo, o sea, 4 años para que cambiara de tarea. Ya en un humano, cambiar de tarea, ¿cierto?, significa minutos u horas, de alguna forma, dependiendo de la dificultad de la tarea. Entonces esto, gracias al aprendizaje sensomotor, y también el aprendizaje sensomotor dentro de los últimos años no se considera como un concepto unificado, sino que también tiene esta visión de módulos, de alguna forma, o procesos que estarían explicando nuestra gran capacidad, ¿cierto?, de aprender a movernos en nuevas tareas y en nuevos ambientes. Entonces los módulos, ¿cierto?, yo pongo acá esta imagen como un Lego, y que de alguna forma serían las palabras elementales, ¿cierto? Y los edificios serían los programas motores complejos que nosotros realizamos en la vida diaria, que serían nuestros poemas, de alguna forma, en el concepto de un lenguaje. Uy, lo siento. Entonces, todo esto que nosotros vimos en el doctorado, ¿cierto?, lo quisimos llevar básicamente a la clínica. Y entonces, en clínica, ¿cierto?, nosotros dijimos, bueno, si pudimos comprender de alguna forma que hay una base teórica de que el movimiento podría ser entendido de manera modular, ¿cierto? Existen en la literatura muchas posibilidades de cómo dividir el movimiento, entonces vamos a intentar utilizar este conocimiento en los pacientes. Entonces, quisimos llevar los experimentos que hicimos en el laboratorio. Nosotros enseñábamos videojuegos segmentados. Entonces la mano izquierda y la mano derecha hacían distintas cosas, medíamos movimientos oculares, la conducta de la mano y la electroencefalografía, y descubrimos que aprender por partes no era lo mismo que aprender de manera integrada, pero tenía un pequeño déficit en los test integrados en los últimos días, luego de 5 días de práctica. Pero rápidamente el grupo que tenía el aprendizaje de las partes de la tarea empezaba a alcanzar de alguna forma el rendimiento del grupo que había entrenado de manera integrada. Entonces, de alguna forma, si bien quebrar tareas no siempre es tan positivo, dependiendo de la naturaleza de la tarea, tampoco es tan perjudicial o tanto tiempo que le toma a la persona volver a pegar partes para alcanzar un desempeño similar a alguien que entrena de manera integrada. Entonces, esto es una discusión antigua en aprendizaje motor,
Y esto es lo que hicimos ahora, tratar de probar, ¿cierto?, los pacientes con el mejor conocimiento que hasta ese momento teníamos, que era el 2015 aprox. 2000, no, estoy inventando, 2000, 3 años atrás, 4 años, 2018, 2019, por ahí. Y entonces dijimos, vamos a aplicarlo en el accidente vascular, que es una de nuestras grandes piedras en el zapato en el sistema de salud público, ¿cierto?, por su gran cantidad de años de vida perdido por mortalidad temprana y por discapacidad temprana. Y el tema de la discapacidad temprana, ¿cierto?, que es algo que a nosotros nos mueve de alguna forma en la rehabilitación, de alguna forma, en la extremidad superior sabíamos que un 85% de las personas quedan con un problema en la extremidad superior de un hemicuerpo luego de un accidente cerebrovascular, y que a los 6 meses solo un 11% de las personas con accidente vascular logran recuperación completa, y un 38% tiene algo de función. ¿Ya? Entonces, dentro del accidente vascular nos enfocamos en aplicar el aprendizaje modular para recuperarles la movilidad de la extremidad superior a pacientes con accidente vascular en la etapa subaguda temprana. Entonces, hoy día sabemos que, por ejemplo, de la charla que tuvimos hace poco de John Krakauer, que él plantea que la recuperación después de un accidente vascular depende de alguna forma de la conducta post-accidente vascular, o sea, cuántos movimientos o cuántas repeticiones hace una persona posterior a un accidente vascular, de su representación residual, de alguna forma, cómo queda la red, o en el fondo la red que no quedó dañada de alguna forma, o que se recuperó posterior al accidente vascular, y el nivel de plasticidad. Entonces esto uno lo conjuga como la mejor rehabilitación posible, ¿cierto?, de lo que conocemos hoy día. Tendría que ser de inicio temprano, dada los niveles de plasticidad más altos, con el mejor manejo médico temprano también, con lo que sabemos que es la trombectomía, trombolisis, todo el manejo que se hace en la urgencia de alguna forma, y con una dosis alta de entrenamiento. Y entonces esto, ¿cierto?, uno lo puede ver en algunas revisiones sistemáticas, en el cual hay una tendencia a que los pacientes en el eje X estamos mostrando las horas que dedican en la terapia, y en el eje Y como un tamaño del efecto del entrenamiento de alguna forma, desde mediciones iniciales y terminales, o pre y post, y de alguna forma uno podría establecer que hay una línea, pero cierto que en el fondo sería mientras más horas, mejores resultados, pero también hay algunos estudios que nos hablan de que a pesar de que tuvieron muchas horas, tienen pocos cambios, por lo tanto pareciera que tampoco da lo mismo que hacer a la hora de entrenar a los pacientes. Y entonces, lo que nosotros conocemos hoy día como un poco la temporalidad post-accidente vascular, sabemos que el nivel de plasticidad va a ser muy diferente en la etapa aguda y aguda temprana comparada con la aguda tardía y la crónica. Y entonces, de alguna forma, además de que la cantidad de repeticiones o el tiempo de entrenamiento debe ser alto, ¿cierto?, pareciera mejor idea colocarlo, ¿cierto?, entre el día 1 y el día 30 en lo posible, o en su defecto entre el día 1 y el 90. En el fondo esa es como la ventana de alguna forma que está en discusión hoy día, que podría ser más favorable para la recuperación de los pacientes. Y lo otro es que la otra discusión que estaba muy en boga en el momento que escribimos este proyecto era que no daba lo mismo, de alguna forma, lograr un movimiento con una cinemática alterada que una cinemática normal, y esto es una discusión también antigua en rehabilitación. Entonces la recuperación verdadera o restitución conductual es como lo que se busca, y es el regreso al repertorio normal o cinemática normal de alguna conducta. Y esto se supone que involucra la reparación de los circuitos dañados o algún circuito similar al que se usaba antes de la lesión. Y la compensación se entiende como una cinemática alternativa compensatoria, y por supuesto eso tiene un correlato de un circuito neural también que es alternativo.
Y entonces lo típico que uno ve después de un accidente vascular, tanto en humanos como en animales, ¿cierto? Es que el patrón, por ejemplo, de tomar un objeto que tiene ciertas contribuciones del tronco, del hombro, del codo, de la muñeca, etcétera, de la mano, es reemplazado, por ejemplo, la extensión de la extremidad es reemplazada por movimientos del tronco, la fuerza, ¿cierto?, de la extremidad es reemplazada por el uso del otro hemicuerpo, o ya de frentón, ¿cierto?, que es lo que intenta restringir la terapia restrictiva, que Arleta ahí tiene mucho desarrollo, ¿cierto?, es usar la extremidad no parética. También, ¿cierto?, se conocen compensaciones a nivel distal, en el cual la orientación de los objetos comienza a ser reemplazada por movilidad del cuello y cabeza, o también del tronco. Y el problema que nos encontrábamos es el problema de la recuperación proporcional, y esto yo creo que es bien dramático para todos los que hacemos rehabilitación y estamos vinculados a los pacientes, que es como fue duro para mí leer este paper, que decía que independiente de lo que hiciéramos, ¿ya? Rehabilitación de alta intensidad, baja intensidad, rehabilitación orientada a la tarea, orientada al deterioro, robótica, lo que fuera, tenía un techo que era una recuperación biológica espontánea o un no efecto de la rehabilitación a los 3 meses. Y entonces se estima que una persona se recupera un 70% de su delta del Fugl-Meyer de extremidad superior, que es una escala que mide básicamente deterioros de la extremidad superior. Y entonces si yo, por ejemplo, tengo 20 puntos del Fugl-Meyer cuando tengo el accidente vascular, yo puedo saber que voy a tener un delta de 66 menos 20, o sea, 46 por el 70% de eso, más un factor acá, y entonces voy a tener aproximadamente un 70% más de mi delta Fugl-Meyer, ¿sí? Que sería mi puntaje actual cuando me da el accidente vascular versus el máximo teórico, que es 66. Entonces, ese delta multiplicado por 0,7, ¿cierto?, es el puntaje de Fugl-Meyer que voy a tener. Y cuando se miran, ¿cierto?, en los gráficos, de alguna forma, uno puede ver que la mayoría de los pacientes caen en esta regresión, que es esta línea que aparece acá con los puntitos negros. Ya hay un grupo de pacientes que no cae en ese punto, ¿cierto? O sea que en el fondo el delta observado es muy pequeño comparado con el delta predicho, y eso tiene que ver con los pacientes que tenían mayor alteración de la vía córtico-espinal. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, para la mayoría de los pacientes hay un techo que es el 70%, que es la recuperación proporcional. Entonces, lo que queríamos hacer no era tan simple, ¿ya? Cualquier propuesta de rehabilitación temprana en la extremidad superior, en el fondo tiene este antecedente de que pareciera ser como un límite, ¿cierto?, de las estrategias que hemos usado hasta ahora. Ya, nosotros dijimos, ya, hay que hacer algo distinto, ¿cierto? Todo lo que estábamos probando, de alguna forma no estaba dando resultados, estábamos llegando a este techo que era la recuperación proporcional. Entonces dijimos, volvamos a los orígenes, ¿cierto? Entendamos el movimiento ya no desde el aprendizaje modular, sino que desde los módulos más básicos que se explicaron en las teorías de control, ¿cierto? Y empezamos a revisar a Bernstein de nuevo. Entonces Bernstein decía que los grados de libertad podían ser entendidos en distintos niveles, pero el articular fue uno de los niveles que él, en el fondo, recalcó mucho, ¿cierto? Y él explicaba que cuando uno aprendía a moverse, el sistema nervioso trataba de restringir el número de grados de libertad o planos articulares, ¿cierto? Entendido como, por ejemplo, el plano de flexo-extensión de hombro, el plano de rotación de hombro, o el plano de separación del hombro, o el codo, y así uno podría seguir aumentando los grados de libertad articular. A medida que la persona tenía más control, empezaba a combinar estos grados de libertad y de alguna forma los desrigidizaba, en el fondo les bajaba el tono que los restringía. Y entonces lo que trataba de explicar era que para un sistema mecánico
no daba lo mismo tener un brazo que tuviera 1 grado de libertad versus un brazo que tuviera 20 grados de libertad. El problema era exponencial. Y entonces, para un cerebro dañado, controlar un sistema que tuviese 1 grado de libertad versus 20 grados de libertad era un problema que iba a ser creciente y más complejo de alguna forma a medida que más grados de libertad estuvieran involucrados. Además, encontramos literatura bien entretenida que mostraba que incluso en sujetos sanos, restringiendo los grados de libertad articular, uno podía optimizar el aprendizaje motor, por ejemplo, siguiendo sinusoides, que es este paper de Klein. Y en estudio en bebés también se mostró que, por ejemplo, restringiendo grados de libertad del tronco en bebés antes del control de tronco, antes de los 6 meses, se podía optimizar la cinemática de la extremidad superior. Entonces dijimos, ya, acá hay una sopa más o menos interesante de antecedentes. Existen, ¿cierto?, evidencias de que manipulando los grados de libertad articular cambia el aprendizaje motor, o cambia el control motor. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer una alternativa para nuestros pacientes ocupando estos principios. Y entonces además nos encontramos con que había literatura en neurorehabilitación que había sido propuesta ya hace bastantes años, ¿cierto?, por Thomas Platz, que de alguna forma es como la otra escuela que corrió con Bobat en los 90, en los 2000 de alguna forma, yo diría más en los 2000, y que no fue tan abrazada en Latinoamérica, pero en Europa tiene mucho impacto y mucho uso hoy día. Ya hay toda una escuela ahí que en el fondo lo que propone es entrenar, una de las técnicas que tienen es entrenar también los grados de libertad articular antes de pasar a tareas funcionales como tomar una manzana, o vestirse, o abrocharse un chaleco, etc. Y entonces nosotros propusimos, tomando todos estos antecedentes, ¿cierto?, un Fondesit que por suerte adjudicamos, ¿cierto?, que se llama el efecto del control de los grados de libertad articular en la rehabilitación temprana posterior a un accidente cerebrovascular en la recuperación del movimiento normal o no compensatorio de la extremidad superior. Entonces, para poder hacer el protocolo, ¿cierto?, invitamos pacientes que tuvieron accidente isquémico hemorrágico supratentorial en la primera semana de evolución posterior al accidente vascular, con debilidad de la extremidad superior, y entre 18 y 80 años. Entonces ahora estamos en proceso de reclutamiento. Este es el exoesqueleto que desarrollamos. El exoesqueleto, como se ve acá, lo que permite es bloquear planos o grados de libertad. Entonces, lo que te permite el exoesqueleto es reducir mecánicamente los grados de libertad del brazo, o de la extremidad superior, ¿cierto?, de manera selectiva. Entonces yo puedo, por ejemplo, bloquear rotación, en este caso, del hombro, puedo bloquear la ABD del hombro que está atrás, que no se ve, y puedo, por ejemplo, solo dejar la flexión del hombro libre, de alguna forma, perdón, y acá también tengo bloqueado lo que es codo, hombro y mano. ¿Ya? Y entonces, ¿qué está haciendo el paciente? El paciente entrena en sistemas de videojuegos desarrollados por el equipo, en el cual sensores de movimiento, ¿cierto?, permiten que él interactúe con estas sinusoides o con tareas como aviones que van avanzando en distintas rutas, o también juegos musicales que los pacientes van haciendo melodías con el movimiento del articular de alguna forma. ¿Ya? Entonces dijimos, vamos a hacer un ensayo clínico de 3 ramas, utilizando el exoesqueleto en uno de los grupos, que era el grupo 1, los vamos a comparar con un entrenamiento orientado a la tarea, ¿cierto?, que es el grupo 2, en el cual aquí yo pongo una persona peinándose, que es una serie de tareas, ¿cierto?, como verter agua de un vaso a otro, abrochar cosas, ocupar un paño, ocupar una peineta, etc. En el fondo ocupando todos los grados de libertad, que sería el grupo 2, y el grupo 3 es un grupo control que simplemente sigue a los hospitales que están participando en 6 meses a los pacientes, con la rehabilitación que ellos reciben en cada uno de estos centros, que es el Hospital Clínico de la Chile, el Hospital San José y el Hospital Salvador.
Entonces, ¿de qué se trata un poco las tareas? Acá está un sujeto sano realizando el de demo, un poco el... Uy, no puedo ponerle play a esto. Ahí. Entonces, a medida que la persona va moviendo ese sensor de movimiento, ¿cierto? Mueve la pelotita verde de alguna forma. Ya, eso es lo que hacen los pacientes. Y entonces, ¿cuál sería como el flujograma de actividades que estamos realizando? Hoy día llevamos aproximadamente 15 pacientes entre los tres grupos. Entonces los pacientes ingresan al hospital, se reclutan y se evalúan. Hay una etapa de adaptación en la cual nosotros ajustamos el exoesqueleto, en el caso que sea el grupo de exoesqueleto, a la antropometría de la persona, y luego, ¿cierto?, entrena intensivamente en la semana 1 y 2, entrena todos los días, 2 veces, o sea, 2 horas, AM y PM, y en la semana 3 y 4 repite esto mismo, pero solamente 3 días a la semana, y luego hacemos una reevaluación y seguimiento a los 3 y 6 meses. Ya aplicamos varias escalas clínicas, por ejemplo, el Fogel-Meyer, el EQ5D de calidad de vida, de control de manos, de extremidad superior, el 9-hole peg test o el ARAT, y además hacemos una evaluación instrumentada con sensores de movimiento, que lo voy a mostrar ahora. Entonces, los pacientes tienen un calendario de entrenamiento, ¿cierto? Acá se muestra el grupo A, que sería el del exoesqueleto, y el grupo B, el grupo orientado a la tarea. Cada número es un código que significa un plano distinto. Por ejemplo, el 1, flexión de hombro, el 2, abducción de hombro, el 3, rotación de hombro y así hacia abajo. ¿Ya? Y entonces se mezclan grados de libertad proximales con distales, que lo vimos en una tesis que era la menor interferencia que ocurría en el aprendizaje. Y esto se repite, ¿cierto?, en la semana 1 y 2, ¿cierto?, en sesiones AM y PM, y en la semana 3 y 4 solamente hay una sesión de 1 hora, ¿cierto? Y eso ocurre 3 veces a la semana. En el caso del grupo B, ocurre que los pacientes también entrenan con los videojuegos, pero tienen el sensor puesto en la mano, entonces están todos los grados de libertad libre, sin el exoesqueleto, y tienen estas tareas que es como ocupar paños, vasos, peinetas, etc. ¿Ya? Que es un protocolo orientado a la tarea, con la misma cantidad de tiempo de entrenamiento. En la evaluación instrumental, perdón, hay algo acá súper interesante, que los pacientes que tienen plegia de algún grado de libertad, cuando no tienen movimiento, nosotros no le hacemos movilidad pasiva, sino que lo que hacemos es imaginería motora. ¿Ya? La persona sistemáticamente, al mismo tiempo que entrenaría con el sensor de movimiento y el videojuego, entrena mirando videos pregrabados de personas que van ejecutando ese grado de libertad. Entonces, por ejemplo, la persona no puede hacer flexión de hombro, entonces mira videos de otras personas haciendo flexión de hombro. Y él luego imagina que lo realiza él. Hasta que aparece la M1 de alguna forma, y en M1 se entrena sin gravedad con el sensor de movimiento. Y también con ayuda, obviamente, de los terapeutas en caso que requiera. Perdón. Ya estoy. Entonces, ya terminando, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es registrar la cinemática con sensores de movimiento y la electroencefalografía con 64 canales en una tarea que es tomar un vaso con agua y llevárselo a la boca 40 veces. Entonces, acá se puede ver un paciente que entró en el grupo de rehabilitación controlada de grado de libertad, ¿cierto? Que es un paciente que terminamos viendo en Temuco, en la UFRO. Gracias a Arlet que nos prestó una sala. Entonces este paciente empezó en el hospital de la Chile. Esa es la primera sesión que hizo con nosotros. Él tenía paresia distal. Ya, ahí se ve básicamente el control bastante lento, y ahí como le tenemos que ayudar básicamente a que él deje el vaso en la mesa. Y acá está el mismo paciente luego del mes de entrenamiento con el exoesqueleto.
¿sí? Este paciente recuperó prácticamente todos los grados de libertad, tiene un leve déficit en la separación del pulgar. Ya, eso es el déficit que queda este paciente, y él se entrenó bajo este paradigma de rehabilitación selectiva de grados de libertad durante un mes. ¿Ya? Esta otra paciente que también tenía una paresia ya próximo distal de la extremidad superior. Entonces, así empieza el protocolo. Ella no le pedimos que se lo llevara a la boca porque era muy severa su limitación, entonces le pedíamos que tocara el vaso simplemente. ¿Ya? Y acá está la misma paciente luego del mes de terapia. Esto básicamente es recuperación. Este caso es muy bonito. Es una recuperación que se ve la compensación muy clara. ¿Ya? Y acá en el fondo, luego del mes, por ejemplo, si uno mira la abducción de hombro, se nota el patrón completamente opuesto. Lo mismo mostrado en gráficos, ¿cierto? Acá tenemos el eje de ABD-ADD, abducción-aducción, en distintas repeticiones, y lo que está hacia los positivos son abducción, y lo que está hacia los negativos es aducción. Entonces esta paciente tiene abducción cuando ingresa al protocolo, y luego fíjense en la compensación del hombro ya no ocurre, ¿cierto? Y hace el patrón correcto, que sería el de aducción durante el gesto, y esto se mantiene, ¿cierto?, a los 3 meses del seguimiento. Entonces esto sería post 3 meses. Bueno, lo otro interesante acá es la trayectoria. Fíjense lo desordenado que es acá. Fíjense que cada vez se va organizando mejor la trayectoria del punto final hacia, en el fondo, la boca. Acá están los pacientes comparados con del grupo 2. Entonces acá tenemos paciente del exoesqueleto, que era el primero que les mostré, y acá está la otra paciente que les mostré, comparado con pacientes que partieron de manera similar. Y si se fijan, el punto rojo es la recuperación proporcional que yo les hablaba, este 70% del Fogelmeyer, y lo proyectamos acá en rojo, y este paciente ya a los 3 meses ya lo había superado, y la paciente de este grupo, pero por lejos también, había superado la recuperación proporcional teórica. Entonces estábamos muy contentos como equipo, habíamos logrado romper un poco esta barrera del 70% de la recuperación proporcional, y básicamente el paciente 4 muestra justamente la recuperación proporcional, y el paciente 2 queda por debajo incluso de la recuperación proporcional. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto?, hay un efecto bien importante del... Perdón, estos no son pacientes del grupo 2, son pacientes del grupo 3, ¿ya? Son pacientes que simplemente tienen la rehabilitación tradicional. ¿Ya? En este momento yo no alcancé ahora a agregar pacientes del grupo 2 que tengo, ¿ya? Así que se los debo para la siguiente presentación. Estos son pacientes del grupo 3, rehabilitación convencional. Y en el ARAT, ¿cierto?, que no es ahora orientado al deterioro, sino que es a la tarea, ¿cierto? Hay algo bien interesante, ¿cierto? A pesar de que este paciente se recupera mucho en el Fogelmeyer, no se recupera tanto en el ARAT, que tiene un techo de 57, y la paciente 3, ¿cierto? Ella sí logra tener como una correlación de alguna forma entre lo que es el deterioro del Fogelmeyer y la independencia, ¿cierto?, en tarea del ARAT. Hoy día estamos trabajando en el análisis de la electroencefalografía, estamos tratando de emular de alguna forma la actividad de los 64 canales en áreas cerebrales. Entonces estamos hoy día estimando conectividad entre áreas motoras, viendo la inhibición histerohemisférica y también la conectividad parieto-motora, estimando de alguna forma un poco la especificidad un poco del control, y ahí en el fondo en eso está bien difícil, pero estamos terminando esta parte, así que está bien bonito, así que pronto también les debo resultados de conectividad funcional. Y entonces, como mensaje final, si bien los libros, ¿cierto?, que uno estudia de rehabilitación sugieren que uno debiera hacer rehabilitación orientada a la tarea,
esto no siempre, ¿cierto?, es posible, dado lo que hemos visto, ¿cierto? O sea, no sé si siempre es posible de alguna forma. O sea, al día 1 yo puedo pedirle a una persona que tome un objeto, con todo su grado de libertad, pero no siempre es tan recomendable, y de hecho, por ejemplo, cuando uno rehabilita en deporte o en otros tipos de lesiones, uno lo que hace durante las primeras semanas es tratar de recuperar el tejido dañado antes de pasar a las personas a tareas funcionales. ¿Sí? Entonces, nos llega un deportista, un futbolista con un esguince de tobillo, lo que tratamos de hacer las primeras semanas es recuperar el ligamento de alguna forma, y luego lo llevamos a tareas deportivas. Ya en neurorehabilitación pareciera que eso, como no se ve el cerebro, y no se ve la médula espinal ni nada, como que el tejido se olvida de alguna forma, y lo que nosotros estamos tratando de proponer es que el tejido sí se puede recuperar, si es que en el fondo uno hace entrenamientos selectivos orientados, no solamente por grado de libertad, que es una de las opciones del IoT o lo que nosotros hacemos, sino que también, de alguna forma, hay funciones selectivas en los pacientes, por ejemplo, que tienen menos plegia o menos paresia, que podrían ser interesantes. Pero de alguna forma, el periodo de plasticidad con alto entrenamiento, lo que busca justamente es recuperar tejido cerebral. Y entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar el tejido cerebral de la mejor manera? Lo que nosotros proponemos es que el control de los grados de libertad en la primera etapa en el tiempo es clave, porque en el fondo te permite recrear una red o un lenguaje selectivo de control del hombro, del codo, de la muñeca, y entonces cuando yo le pido un movimiento funcional a la persona, esa persona va a tener un lenguaje sensomotor que le va a permitir resolver esa tarea con mayores recursos y con menores compensaciones, versus un paciente que tiene mucha discapacidad en su extremidad superior, que yo le pido, por ejemplo, que ocupe vasos, que ocupe botones, que ocupe, no sé, que toque objetos, que haga alcances en el fondo, con todo el grado de libertad, con muy poco control. Lo que yo voy a estar forzando de alguna forma es que el cerebro proponga soluciones compensatorias. Y entonces hay distintos caminos, ¿cierto? Nosotros estamos usando el de abajo, que es como fuertemente orientado al deterioro y al control selectivo de los grados de libertad, para luego empezar con tareas. Y también, ¿cierto?, existen posibilidades de partir, obviamente, con recuperación de los deterioros en la primera fase y luego empezar con tareas ya más funcionales. Yo, para terminar, ¿cierto?, quiero agradecer, ¿cierto?, a la gente del laboratorio de aprendizaje motor y neurorehabilitación, ¿cierto?, particularmente a Fernanda Leite, Trinidad Bruna, a Fabricio Acevedo y Jessica Becerra, que son tesistas básicamente del proyecto. Obviamente a la red de neurorehabilitación de la Araucanía por la invitación. Yo pertenezco también a la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica y también a la Asociación Chilena de Ciencias del Movimiento, en la cual ahora ejerzo como presidente hasta octubre de este año, también ahí muy comprometido con las ciencias del movimiento en Chile. Y eso, cualquier duda yo quedo atento a contestar. Muchas gracias.